Hola gente, hoy les voy a mostrar cómo se hace un escurridor de vajillas que va a ir solamente arriba de la mesada sobre la bacha o fuente, no sé cómo le llamarán en otros lados, donde cae el agua digamos, de la grifería. Yo voy a hacer una para dos bachas. Se puede hacer más corta para hacer una sola bacha. Bueno, empecemos. Esto ya le hice estos cortes como para que esto entre ahí y después va a ir soldado. Después tengo que hacer una a 25 centímetros. Sería otro piso de esto. Sería ahí, es el centro. Vamos a poner justo acá. Marcaremos acá. Este sería el centro. Luego después tengo que hacer un corte igual que este. Como ven, ya están los cortes acá, ¿eh? Vamos al procedimiento este. Acá yo uso una escuadra para que quede bien derechita la pata con respecto a la rejilla. Ahí sería justo. En el proceso de soldar. Yo acá puse una chapa porque tengo un banco de madera. Vamos a la otra parte. Esta es la segunda, digamos la segunda base. Yo le voy a explicar por qué es segunda. Medir acá. Ahí. Voy al procedimiento ahora, o el trabajo de soldarla. Siempre, algo importante. Siempre es mejor que los alambritos estos vayan hacia abajo para que este travesaño haga una pared, para que no se resbalen las cosas. Bueno gente, aquí ya va el armazón del escurridor. Vamos a ir a otra cosa ahora. Esto, yo lo voy a explicar desde ahora. Esto, yo ya lo tenía armado. Esto viene a ser una rejilla que va en las heladeras de las carnicerías o roticerías, digamos, donde ponen las leches, yogures, todo eso. Entonces yo aproveché y me di la idea de hacer un escurridor. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se hace para poner los platos playos en una parte. Acá al medio serían platos más pequeños y acá los platos hondos. Cuando sean hondos yo voy a tener que cortar una entre medio, otra entre medio, otra entre medio, más o menos hasta acá. Ya les voy a explicar cómo es. Estos sobrantes yo los puse acá, como ven que están separados a lo ancho. Más o menos hice 3 cavidades y todas así. Después acá son más chicas las cavidades para elementos de mango más fino. Ahora yo voy a soldar uno por uno y después van a ver el trabajo terminado acá.
Como ven, son utensilios que estos, por lo menos, son de mango grueso. Estos pueden ir acá, ¿ven? Así. Y los de mango más fino en el otro extremo, que son muy finitos. Así quedarían, ¿ves? Tengo que agarrar y cortar. Corto este y este. Este otro que voy a poner acá va a ser un separador para platos pequeños. Entonces vamos a agarrar, vamos a poner otro fierrito, medimos el platito, más o menos, sería ahí. Se le voy a poner contrapeso. Ahí. Esto iría de esta forma. Así. Así. Los platos hondos es donde yo separe los trocitos. Y los platos playos irían acá. De esta forma. Voy a ponerlos separados también. Estos irían acá. Los de mango grueso acá. Y acá pueden poner tazas, cualquier otro elemento. Obvio que boca abajo va todo para que se escurra. Y acá iría la bacha. La bacha. El grifo no molestaría acá, porque más o menos llega a esta altura. La bacha es honda. Este es para dos bachas, la hice yo. Sería una bacha y otra bacha. El que quiera hacerlo para una bacha puede hacerlo a la mitad, a este escurridor, solamente a la mitad. Lo único que me queda ahora es hacer, acá al costado es un canastito donde van a ir los cubiertos, los utensilios. Tengo que hacerle con esto la base de las patas para que apoye mucho mejor. Ya les voy a mostrar cómo queda. Bueno, acá le voy a agrandar la base, digamos, para que no tenga tanto movimiento en falso. Ya acá hice estas dos dobladas así. Tengo que hacer 10 de estas. Ya les voy a explicar para qué. Mido con esta. Yo acá voy a soldar acá en la punta, luego viene uno de esos acá y de ahí voy a empezar a separar. Ya lo van a ver el trabajo.
Bueno, como ven, ya está para poner los cubiertos acá, o los utensilios. Ahora voy al proceso de soldarlo acá. Como ven, ya está todo. Como dije, acá van cucharones, espumadera, pizza papa, acá van los platos playos, acá los chiquitos, acá los platos hondos, y acá irían todos los cubiertos o los utensilios, como más les guste. Y ahora voy al proceso de pintura. Bueno, gente, aquí estaría terminado ya el escurridor de platos, tazas, carros, los utensilios estos, y acá estarían los tenedores, cuchillos, cucharas, todo eso. Bueno, eso sería todo ya, señores, para que sea más cómoda la cocina. ¿Ves? Como yo le decía, doble bacha la mía. Puede ser, si es una sola bacha, entonces podría hacerlo más corto a este. Sería más corto, pero es más cómodo así porque entra todo, para que no haya tanto desorden en la mesada, digamos. Si les ha gustado este video, suscríbanse, denle like, comenten y si tienen alguna duda les estaré respondiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.